bueno, No me las quiero imaginar clases, cómo va a estar Brujas Disco. no Ajá, sé, no. bueno, las clases por un tiempo van a seguir virtuales, y cuando recuperemos las clases, el otro día circulaba ya una foto de Wuhan, donde fue el brote, el primer brote, que ya están volviendo como a la escuela, pero cada pupitre está como con un acrílico, así cada chico está como aislado en un acrílico, individual y aislado en un acrílico, para no tener contacto, ¿no? Y escuchaba que en Estados Unidos, que se está levantando también la cuarentena, van a permitir hasta 10 personas en un restaurante y también en las mesas separados por acrílicos. Así que bueno, no sé, el que no tiene novia hasta ahora, no sé cómo va a ser para conseguir novia después de la cuarentena. Novia, novio, porque va a estar complicado el acercarse. Así que bueno, y esta introducción del mundo que se viene, que no sabemos cómo va a ser, qué características, más allá de todo lo que implica una situación económica muy delicada, que no sabemos cómo seguirá, es para que empecemos a trabajar la segunda unidad. Están deshabilitados el compartir archivos, me parece. Que no lo puedo, ¿le pudieron compartir archivo en otra clase? Solo el anfitrión lo puede Sí. hacer. A mí me deja compartir archivos, pero no sé usted. Host, disable, el anfitrión, ¿quién será el anfitrión acá? Screen sharing. No, ni idea quién sea. Bedel. El Bedel. Bueno, vos sabés que yo hoy estuve, los de TIC, sí, hoy le mandé un mensaje y me ignoraron completamente. me clavaron, Sí, qué abuso. me clavaron el visto, así que no pude, bueno, voy a ver si lo puedo poner al archivo yo, aunque sea para ir viendo algunas cuestiones, y los voy a subir al aula, ¿sí? Yo les voy a subir al aula el archivo 2, porque en realidad lo que vamos a trabajar ahora, el nombre de la unidad, ¿se acuerdan que habíamos empezado a hablar la semana pasada? Era del concepto de problemas sociales contemporáneos. Y bueno, esta definición de qué sería un problema, qué podríamos definir como un problema social y qué sería lo contemporáneo. ¿Qué es lo contemporáneo? ¿Qué creen ustedes que es el concepto de lo contemporáneo? Algo Actual. de esta época actual. Algo de esta época, lo actual, lo que nos atraviesa en la contemporaneidad que vivimos. Uno si tiene una mirada histórica, que es un poco lo que vinimos haciendo desde la unidad que nos vimos, por ahí relaciona como la edad contemporánea. Vieron que uno habla, cuando habla de los tiempos de edad moderna y dice la edad contemporánea. Pero, por ejemplo, en la modernidad o en la Edad Media, el concepto de lo contemporáneo sería lo que a esa sociedad le sucedía como problemática o como situaciones a resolver. Lo contemporáneo es ese concepto. Por eso, la definición de lo que puede llegar a ser un problema para lo contemporáneo, un problema contemporáneo sería un problema que la definición de una problemática específicamente que define la sociedad en la que uno está viviendo, los tiempos en los que uno está atravesando problemas. Hoy nuestra mayor problemática contemporánea que se está viviendo y está definiendo tanto cuestiones sociales, económicas, culturales, es esta aparición de esta pandemia que realmente es inédito y que nos hace repensar muchas de las cosas y de las formas tradicionales, clásicas, en las que nos estábamos acostumbrados a vivir, a transitar. Por ejemplo, saludarnos. Nosotros los occidentales, los argentinos, que tenemos características del saludo, saludar con una mano, acercarse a dar un beso, compartir un mate, costumbres que hoy y luego de esto, de lo que está sucediendo a partir de la pandemia, seguramente van a redefinirse, ¿no? Pero básicamente poder definir lo que es una problemática contemporánea, a la tarde le subo ya el PowerPoint, sería, para que un problema puede ser considerado, un problema social pueda ser considerado, es
para los que estamos, que esto sí va a ir como trabajo práctico de este módulo, van a tener que subir en algún momento del foro que vamos a hacer, una fotografía o algo de sus notas de clase. Así que si están tomando apunte, grafiquen, saquen concepto, extraigan, y si no, empiecen ahora, porque en algún momento van a tener que compartir con el compañero alguna parte de su nota de clase, ¿sí? ¿Se entiende? Para que si no están escribiendo ahora, que va un poquito de concepto, es una pena que no puedo compartir ya voy a... Profe, Sí, yo los apuntes, por ejemplo, los tomo en la computadora porque me parece más rápido. ¿También es válido? ¿O lo tengo que hacer yo? sí. No, por ahí si alguno toma, lo importante es ver cómo recuperan el concepto, cómo están escribiendo. La idea es, este va a ser un ejercicio, en esta segunda unidad vamos a hacer un ejercicio de escritura, un poquito un ejercicio de escritura, de trabajo. Entonces, una parte de la escritura, de preguntar y repreguntarnos, una parte de la escritura va a ser compartir en el foro nuestras tomas de apunte, nuestras notas, que por ahí uno pone una palabra para acordarse y alguna señal, o va escribiendo y transcribiendo lo que voy diciendo, pero sería, si no están en este momento con una lapicera en mano, tomando un apunte, que empiecen a tomar apunte, que esta partecita que vamos a tener en este rato va a ser un poco más teórica, para que luego puedan compartir esa toma de notas, ese apunte que estamos. Por aquí les podría compartir el archivo por el chat. Sí, profe. ¿Sí? A ver si puedo. Voy a intentar a ver si les puedo compartir por acá el archivo. Así, bueno, hasta que yo intente a ver si les puedo pasar el archivo de esto. Para pensar en un problema, ¿qué es un problema social? ¿Qué define a algo como un problema que tiene una sociedad y que amerita que uno ponga atención sobre eso? Que el Estado principalmente ponga atención sobre eso, invierta para modificar algunas cuestiones, etcétera. A ver, una de las condiciones es que para que algo sea definido como problema social, tiene que tener dos condiciones. Una es lo que se llama una condición objetiva. ¿Qué sería una condición objetiva? La situación que se define como problema es un problema que no ataca, no involucra solamente a un grupo reducido de personas, sino que es algo experimentado por un número importante de la población. Es una situación que trasciende, genera problemas, circunstancias que impiden una buena calidad de vida o lo que sea, por un grupo importante de la población. Es visible, se visibiliza, puede ser visible, se puede observar, por ejemplo, en el campo de lo sociológico, se puede observar en situaciones puntuales, puede generarse categorías. A ver, bajo esta condición de algo que sea objetivo, ¿qué sería un problema social hoy? Saquemos la pandemia, que es un problema. ¿Qué otra cosa puede ser definida como un problema? El peronismo. Bueno, eso no sé si es un problema, eso depende de qué lugar lo miremos. Claro, un La problema. economía. La economía. ¿Qué cosa de la economía? La suba del dólar. Se va a la mierda el dólar. La suba del dólar y la... Bueno, esa cuestión de la definición del problema, después se va a relacionar con cómo define uno para ser investigado un problema. Dentro de la economía o de la suba del dólar, podríamos decir específicamente, para algunos no es un problema la suba del dólar. Por ejemplo, supónganse, aquel
y debe haber muchos, que tienen ahorro en dólares o ganan en dólares y tienen ahorros en dólares, que el dólar suba es multiplicar sus ganancias. ¿Para quién es un problema la suba del dólar? Para el que Para quiera los que quieran comprar. país. Pero además del que, y si nosotros no tenemos ni un peso para comprar dólar, ¿para quién sería un problema? ¿Para los bancos? No, porque ellos ganan. No, ¿para quién? Para nosotros los que estamos haciendo, capaz que ustedes tienen un dólar, pero hay un montón de memes, pero cuando uno ahorra $10 o tiene como su cuenta bancaria 100 y se cree millonario porque el dólar sube, y no es nada comparado con el que tiene 1.000, 2.000, 3.000 o gana en dólares. Pero el efecto del dólar, que hay gente que dice, en mi vida vi un dólar y de repente me preocupa, ¿para quién es un problema? ¿Por qué es un problema la suba del dólar? ¿Para la clase baja? Sociales bajas y Creo media. que para los comerciantes. Para todos, porque lo que tenemos insumos en dólares. Ustedes futuros ingenieros electrónicos, los que van a ir trabajando, mucha de la materia prima con la que se trabaja es importada. Entonces, lo que hoy compraron está a 80 y pico de pesos, y mañana sigue subiendo, lo que para reponer mercancía o insumos para la compra le sube. Para los alimentos te van a decir, bueno, pero el precio no está bueno, pero bueno, yo la harina, los insumos que uso para la manufactura de tal cosa es en dólar, entonces tengo que subir la nafta, etcétera. Claro, si sube el dólar, sube todo. Todo. Toda la economía sube. Es en También. dólares el impacto, bueno, a veces todos tenemos Netflix, Spotify o esos consumos en dólares. Sí, profe, pero por ejemplo Netflix y Spotify, las tarjetas te permiten que, como es tan inestable el dólar, permiten pasarte a pesos argentinos, entonces no tenés que, por ejemplo... Ay, decime cómo, porque a mí ahora me tomó... ¡Claro! Voilà. La de Netflix. No, porque... Mis papás la pasaron a pesos argentinos y tienen, digamos, por ejemplo... No, o sea, pero por ejemplo, viste que ahora está el 30% si tenés la tarjeta algo en dólares. Sí. Bueno, ese 30% no sale ahí, porque no, ya viene ya debe estar incorporado. No viene incorporado porque no le subieron a ellos cuando pasó esto del 30%, a ellos les quedó fijo la tasa. Bueno, pero igual la cobran igual, profe. Algo es porque yo Netflix tenía con la tarjeta, por ejemplo, con pesos. Cambié la tarjeta, se venció la tarjeta y tuve que volver a poner la tarjeta nueva y ahora ya me sale pagarlo en dólares. La anterior profe, sí yo me lo pago salía y no sé por qué, no sé si es por tal tipo de tarjeta que es la de la naranja, pero bueno, estas son cosas que por ahí nosotros que no tenemos caudal de ingreso en dólares, son pequeñas cuestiones que nos afectan. La tinta de la impresora, supónganse, yo me compré el año pasado una impresora china, made in China, muy buena, que decían que era como la segunda marca, que se parecía a una Samsung, qué sé yo. La compré a 4.000 pesos con el cartucho incluido. Hoy sale el cartucho solo 4.000 pesos para cambiar el cartucho, y fue aumentando y sigue aumentando a medida que va aumentando el dólar. Entonces son esas cuestiones, eso podría ser un problema. No es solo la suba del dólar, sino para poder pensar ¿qué define un problema desde su condición objetiva? Es la situación que ese problema o esa situación problemática impacta sobre la vida de muchas personas, involucradas directamente o no, pero impacta en la situación de su calidad de vida, en sus condiciones, puede ser un problema de salud, o sea, de diferentes ámbitos. Eso es una situación que puede ser definida como un problema social. La economía, más allá de la suba del dólar, sería, uno decía el peronismo. El peronismo es un problema desde el lado ideológico, si yo no comulgo con esto, serían las políticas
que devienen, o los efectos sociales que tienen ciertas políticas keynesianas, paternalistas, que son utilizadas por una parte del Estado, pueden generar problemas sociales que tienen que ver con bueno, las desigualdades de un lado o del otro, estos efectos económicos que tenemos de una gran masa de gente que necesita, que vive del Estado y no produce, y producimos poco. Bueno, depende de qué lugar uno se pare, va a tener argumentos para poder hablar sobre eso. Pero la condición objetiva para definir un problema implica eso, es un amplio número de la sociedad, un número visible, es un efecto visible lo que está, es lo que puede definir si un problema es social o no. Si yo digo, yo tengo problemas con, no sé, mi vecina por algún eso no es un problema social, un problema de que es una acumuladora, ¿no? Vieron el otro día que estaba por esto del dengue, que fueron a la casa, no sé, por el Valle Matadero de esta señora que tiene el síndrome de Diógenes, Sí, que es la acumuladora. Bueno, es un problema de una persona que afecta a una parte de la sociedad, pero no es generalizable. No sé si es un problema social, es una problemática que hay que atender, pero no es un número considerable, ¿sí? Y no sé si es un problema. Sacate la palabra de la boca. El aborto. No sé si es un problema, lo que pasa que es una discusión, lo que pasa es que es una discusión que también roza lo ideológico, es como la definición del peronismo. Lo que se define más allá del aborto sería los efectos que esto tiene, porque si nos ponemos a discutir desde qué lugar vamos a discutir qué implica el aborto, tenemos muchas cuestiones éticas, económicas, culturales, si no, los efectos sería, es un problema la ausencia de políticas de prevención, de prevención, de asistencia, de acompañamiento, lo que se discute con el tema del aborto libre y gratuito tiene que ver con esto de que el Estado se haga cargo y acompañe a estas mujeres que deciden abortar, que por lo general muchas son de clases, los casos dicen son mujeres que no tienen a quién recurrir y terminan yendo a lugares clandestinos o haciendo prácticas que son muy peligrosas para la salud, y bueno, y así hay muertes y todo, ¿no? Pero la discusión, el aborto no sé si es definida, sino los efectos que esto tiene sobre la salud pública, sobre el cuidado de las mujeres, porque, bueno, todo problema también es un problema, hay una definición ideológica de lo que es un problema social, puede ser considerado un problema social o no. Por eso hay una dimensión que ahí podemos decir, para mí sí es un problema lo del aborto, que ahí también tiene una dimensión subjetiva. Lo objetivo sería todo aquello que está fuera de mí, que tiene una construcción social que yo puedo ver, que se puede analizar, y lo subjetivo está compuesto por algunas cuestiones que son las perspectivas individuales, mis propios juicios, los marcos ideológicos desde los cuales pienso las cosas, que eso se relaciona con la formación que me dieron, lo que estudio, los lugares por los que transito. Así que de esa manera, lo subjetivo, cuando uno define un problema, también atraviesa esta manera de abordar las situaciones problemáticas. Por eso la definición de los problemas sociales son definiciones controversiales, son definiciones por lo general que llevan a este tipo de discusión. Uno dice que el peronismo, otro dice que el radicalismo, o sea, que son discusiones de puntos de vista contrapuestos. ¿Se entiende lo que es algo objetivo y lo que es algo subjetivo? En lo subjetivo... ¿Repetir lo subjetivo? En lo subjetivo, lo que yo defino como problema, puede llegar a ser, puede llegar no ser un problema para el otro. Lo que para mí creo que es un problema. Porque en la consideración de un problema social, a veces, por ejemplo, es como una discusión muy antropológica, pero yo creo que el otro día
ya que estamos, y le digo el ejemplo muy bruja de lo mío. El otro día que estamos acá todos encerrados en cuarentena y algunos cumplimos más a rajatablas que los otros, el no salir, ¿no? Estamos todos no salir. Y más vale, yo tengo jardín, tengo patio, voy, vengo, pero de repente era un poco más temprano que esta hora y la vereda de mi casa era como si fuera diciembre, así. Diciembre, las noches de diciembre esperando el verano. Los chicos jugaban al básquet, corrían, estaban mis vecinos, se los sentía en las calles tomando mate, etcétera. Y yo pensaba para mí, ¿qué le pasa a esta gente que no se está dando cuenta que tenemos que estar adentro, que no cuidan a los hijos y qué sé yo, y qué sé yo, y qué sé yo? Y para mí era un problema eso, el no darse cuenta de la situación, de poner en riesgo los hijos y lo que sea, y a mi vecino eso no le importaba, porque capaz que necesitan, los chicos no pueden estar tanto tiempo adentro, aquí en el barrio no hay casos, entonces como no hay casos, no hay peligro. Esas son consideraciones subjetivas. Lo que uno cree a veces no es lo mismo que el que cree al de al lado. Por eso la definición de problema como problema es está determinado por más aspectos objetivos. Sería un problema más objetivo, es un problema el tema de la pandemia, obvio. Pero si acá en el barrio o en mi cuadra hubiese habido casos y de repente, aún habiendo casos y teniendo situaciones de mayor riesgo, los padres salen y no ahí tendrían que decir, uy, estamos ante un problema. Pero esto que yo creo que hay que estar guardado y mi vecino cree que no hace falta, son consideraciones subjetivas. ¿Ahora se entiende más el ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Siempre piensen que las ciencias sociales, algunos deben haber cursado una formación más humanística, más sociales, tienen este grado de complejidad, y lo vamos a ver cuando veamos investigación. Lo complejo que es las ciencias sociales es porque el objeto sobre lo que se habla es la vida misma sobre la que nosotros transitamos. Entonces es muy difícil a veces el tema de poder suspender los juicios de valor que uno tiene, los prejuicios que tiene o representaciones sobre las cosas de su propia manera de ver la vida para poder analizar y ver la realidad más objetivamente. Pero la dimensión de problema social como problema social tiene que ver con esto, tiene que ser una condición experimentada por varios sujetos, posible qué sé yo, un barrio, un asentamiento en la cual la gente no tenga ni siquiera pueda cubrir sus necesidades básicas de agua, cloaca, luz, esa es una problemática objetiva, ¿sí? Es algo visible que se puede mirar. Si uno empieza a indagar, vamos a ver que la mayoría pueden ser gente que no tiene trabajo, desocupado, etc. Entonces, estas son las problemáticas sobre las que se puede trabajar. Y lo subjetivo es aquel concepto de algo de mí que se pone atento ante esta situación. Entonces, para ser reconocido como tal, un problema social debe ser reconocido por un número considerable de actores. También el Estado debe decir que esto es una problemática a atender, los ámbitos de investigación de las universidades, y luego tiene una dimensión que es colectiva, una definición que es política, que hay instituciones que empiezan a movilizarse alrededor para poder generar cambios, etc. Un problema puede ser considerado desde su aspecto negativo, la escasez, por ejemplo. ¿Cuál sería un problema desde la escasez? No tenemos. ¿No tenemos plata? Preguntó, Sí, profe, no entiendo. ¿Qué fue lo que preguntó? Para definir un O sea, problema, también puede ser la definición, no solamente desde sus aspectos visibles, sino la definición de una problemática puede ser desde su condición negativa. Algo que yo no tengo, que me falta, desde la falta. A muchos no tienen esto, falta esto, y eso puede definir desde esa condición de la ausencia, falta, carencia, desde el negativo de lo que se visualiza, puede ayudar a definir un problema.
Entonces, ahí no tenemos plata. Bárbaro. ¿Quiénes no tenemos plata? Nosotros. En eso de no tenemos plata es un problema de lo económico y puede ser el no tener plata, bueno, es de aspectos que tienen que ver con los recursos económicos, con la situación del país, los comerciantes que están cerrando, la no circulación de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se lo puede ver desde el lugar de esto. Cuando uno ve situaciones, por ejemplo, de, bueno, de actos, hoy lo que está pasando con esta doctora que le quemaron el auto, situaciones así de comportamientos sociales, uno puede decir gente que no tiene educación, bueno, la falta de educación, qué tipo de educación. Entonces, eso también ayuda a la definición de lo que puede ser un problema. Yo les había pedido la semana pasada si podían pensar algunos problemas ustedes. ¿Han pensado en algo? Ya uno dijo la falta de plata. Después hablamos de el problema ante lo económico, la suba del dólar. Profe, ¿puede ser la alienación tecnológica? Puede ser la alienación tecnológica, sí. Me parece que ese es un problema súper actual y que en esto llevamos un mes. Nosotros en La Rioja creo que llevamos un poco más porque la situación de aislamiento fue como una semanita, unos días antes, ¿no? Pero creo que eso está bueno para empezar a indagar, pero la alienación tecnológica puede ser un problema y pensando como la alienación sería cuáles son los efectos, ¿no? ¿Qué efectos está teniendo en qué ámbitos de la vida? Ustedes no se sienten como, no sé cómo después de tantas horas de clase conectado, cómo sigue su vida hiperconectada por fuera, con los No, a mí no me amigos. afecta. Sí, pero llega un momento que a mí me duele la cabeza de tanto Zoom, que hay días que tengo muchas reuniones. Profe, yo Sí. por ejemplo, en esta cuarentena, en las semanas, digamos, por ahí hay un día que me agarra mucho dolor de cabeza, vómito y qué sé yo, pero es la primera vez que me está pasando esto. Sí, No sé qué me sí. pasa, pero eso me pasa siempre una vez a la semana. Y Estaría también que yo bueno. uso lentes, No, Sí. entonces se me irritan demasiado los ojos. Los yo me levanto ojos. todos los días con derrame en los ojos o así, porque de tanto usar la compu, del celular, Totalmente. todo, se Sí. me irritan muchísimo. Sí. Bueno, bueno, no solo la alienación tecnológica, estoy viendo acá que dicen ¿estás del dolor de segura que es el cabeza. Zoom? No, lo están hiperexplotando. ¿Sos docente? Hay uno que pone Maxi, dice, les digo que sí, esta sensación de querer recuperar la vida normal, lo normal, no sé si lo normal era un poco llegar a la casa, apagar la computadora, no estar conectado, desenchufar los teléfonos, salir, creo que el no salir también a uno lo agota, pero la alienación tecnológica y los efectos sería esto de la alienación tecnológica. La pregunta que puede ser con lo de la alienación en esta etapa particular, pero por ejemplo, yo tengo un sobrino, ese sobrino famoso del chat, que es un personaje, pero él vive conectado con los juegos online. No sé cómo son los juegos esos online, así que habla solo todo el día con el compañero con el que juega, y a veces son las 2, 3, 4 de la mañana y el tipo sigue ahí enchufado, y eso también es una manera de alienación, ¿no? Y bueno, y hay muchos estudios sobre eso, pero los efectos que esto está teniendo para nosotros, estaría bueno, ya que lo han nombrado, poder buscar algún tipo hay mucho material que está circulando, de investigaciones, de preguntar qué efectos tiene. Yo estoy durmiendo peor ahora que cuando tenía la vida normal. No sé si es como uno sigue conectado a un montón de cosas al mismo tiempo y a veces estoy con la tele, con la computadora, con un montón de cosas a la vez. Pero Y ese además, puede ser. profe, también que como que no gastamos las energías como antes, entonces yo por ejemplo no puedo dormirme a las 12 porque no tengo sueño,
entonces me duermo 3, 4 de la mañana y después no me puedo levantar en la mañana a veces, y si no, me retan y me levanto. Y sí. Pero Y sí, acá, o sea, eso pasa también. ¿conectados están desde qué hora aquí? Por ejemplo, para el aula virtual. ¿Desde las 5? Desde las 5. 5 de la tarde. Hasta las 10 de la noche, más o menos. Sí, profe. 11. Sí, es agotador, chicos. La verdad que sí, es agotador. Pero bueno, vamos a tener que pasarla bien, lo mejor que se pueda. Así que bueno, eso sería, podemos seguir pensando un montón, pero bueno, creo que las cuestiones económicas, las cuestiones de la tecnología son grandes desafíos, aspectos que este mes, el mes del compostaje, del cuidado del medio ambiente, algo que todavía no nos estamos dando cuenta, ¿no? Que también por efecto de esto de la pandemia van surgiendo las fotos diciendo el ser humano ha dejado de circular por un montón de lados y cómo está recuperando la naturaleza su esplendor y sus características, ¿no? Eso también es un problema. Todo el problema, definición de problema social, además es una de las grandes características que para ser problema y problema social es creado por el hombre. Esto no es producto de la naturaleza, esta problemática, sino que es producto del accionar del hombre, o del mal accionar del hombre, ¿no? Profe, Sí. disculpe que la interrumpa. Me pidió Melina Peraza que le comunique que se le bajó la presión y se sentía mal, por eso se fue. Bueno, no hay problema, Melina. Ya vamos a ver, ahora me dice Renzo que no podía ingresar, pero bueno, nosotros ya vamos a mirar que el tema de las asistencias, lo más importante va a ser el trabajo, un poco estas cuestiones que voy anotando, los que participan, los que están, pero todo lo vamos a aprender juntos. Otra cuestión de lo del problema es una producción humana, ¿sí? El hombre produce el problema, no es algo, una condición natural, no es un aspecto natural, sino que es creado por el hombre. Por eso son efectos de intervenciones constantes o situaciones, malas políticas, mal uso de los recursos, cuestiones económicas, etc. Los problemas sociales son propios de cada contexto en particular, por eso hay problemáticas que pueden ser pensadas en situaciones, en sociedades específicas. Hay algunas que son generales, que podemos ser por nuestra propia condición humana, y otras que son en sociedades específicas estas problemáticas. Miraba, por ejemplo, este bombardeo de noticias, que también tiene que ver con la alineación tecnológica, lo que uno está, canal que ponga, canal que hay noticias, y miraba en Estados Unidos la situación, ¿no? Más allá de las decisiones de los presidentes que también están, la gran problemática que tiene Estados Unidos con esto de la pandemia es toda la gente sin hogar. Son todos los que viven en la calle, que son miles, y que son los que el Estado tiene que asistir. Entonces nosotros aquí tenemos, pero no en la magnitud del número de personas. Entonces ahí en ese contexto, en esa situación, los desocupados, el seguro de desempleo, bueno, todo lo que genera, y pensando en un tema que está como problema el aborto, vuelvo a lo que me decían, por ejemplo, el tema del aborto como problema puede ser considerado hoy en Argentina, pero hay sociedades que ya lo han resuelto. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, tienen una ley para el tratamiento del aborto, que hay algunos estados en los cuales el Estado asiste, porque se declararon que esto de que el Estado asiste a la gente que quiera abortar, y en otros son declarados pro vida, pero por ahí las mujeres van hasta el estado donde está esto y lo resuelven, o las adopciones. Hay adopciones en donde la mujer queda embarazada y ya de la panza ya dan adopción a su hijo, y puede tener la opción de tener ese niño que es entregado en adopción, que una familia sigue su crecimiento desde la panza y luego se lo entregan recién nacido, puede elegir tener contacto con la madre o no tener contacto con la madre. Pero bueno,
esa situación que hoy estamos en Argentina discutiendo y tan peleados de los verdes y los celestes es hoy en este contexto, pero en otras sociedades ya ha sido resuelta, a lo mejor con los conflictos que hoy estamos atravesando acá, ¿no? Por eso también es importante, como en toda definición de problemática social, el tema de la contextualización. Espacio temporal. El tiempo y el espacio también definen lo que puede ser pensado como una problemática social. Hoy, por ejemplo, hoy con lo de la pandemia, pensemos en Buenos Aires y las situaciones de las villas, ¿no? De los hacinamientos, de los lugares de mucho conglomerado de gente, Brasil y las favelas. Que tiene miedo de que ingrese el virus. Hoy ya en Buenos Aires había un caso de COVID-19. Imagínense si empieza a expandirse en situación donde la gente duerme, son 10 en una sola habitación, familias, y no es una sola habitación, sino que tienen como 10 pisos a veces las casillas, ¿no? Bueno, ya había un caso y entonces eso sería una situación de explosión de situaciones a definir. Bueno, lo social siempre es complejo por este mismo hecho de pensar estas cuestiones. Entonces, para sintetizar, poder pensar un problema social implica esta definición. Son una creación humana, tienen un origen social, o sea, no es algo natural, sino el tema de la contaminación del aire, la contaminación del agua, etcétera. Esto tiene un origen social. París, hoy en París que detectaron rastros del virus en el agua. El agua que circula de las fuentes y no sé qué tratamiento estaban haciendo. Bueno, eso es una problemática que hoy va a tener que atender en ese contexto para poder ver cómo soluciona. Afectan a un número importante de personas porque atraviesa, les impacta, es una situación problemática, son inconvenientes, se consideran inconvenientes para la vida de las personas y la sociedad, pueden ser una amenaza para el normal desarrollo de esa sociedad, para la vida en democracia, para la convivencia pacífica, puede dar vuelta a las estructuras las cuales uno viene pensando y definiendo la vida, los puntos de vista, representan pautas complejas de comportamiento, son necesarios de corregir para poder controlar eso como una problemática, ¿sí? Y son valores aceptados por la sociedad. Por eso son estructuras, en todo caso, son convenciones sociales que se rompen y por eso hay que volver a encontrar un equilibrio. ¿Se entiende la definición? Sí, ¿Es un montón? ¿Es amplia? Sí. Mm. Profe, Es yo complejo. por ejemplo escuchaba que en Francia los rastros de virus que se encontraron son en las aguas que se utiliza la gente para regar. Porque ellos Sí. no es como acá que en nuestro caso potabilizan el agua ya sea para el riego como para tomar. Claro. Allá en Francia tienen otro sistema. Ellos potabilizan una cantidad de agua para tomar y la otra cantidad de agua para regar no está permitida para el uso humano, digamos, o sea, para tomar. Y sí, bueno, Brasil pasa lo mismo. Cuando uno va a Brasil de vacaciones o lo que sea, lo primero que le dicen, no sé si les han dicho a ustedes, si alguno ha ido, es no tomar el agua de la canilla, ¿no? En todos lados se venden los bidones de agua porque esa no es agua óptima para el consumo, porque tienen problemas de potabilización del agua. Pero bueno, el tema del agua, el tema de la contaminación, estas son problemáticas sociales y tienen que ver con los efectos humanos. Por eso, bueno, hoy hay algunas teorías que no sé si han escuchado con respecto a el surgimiento de este virus, que es lo que nos está como atravesando la vida hoy, pero hay una de las que estaba leyendo, tengo muchos contactos que son New Age, ¿no? Tengo muchos contactos así, ondas Reiki, paz, autoconocimiento, etcétera.
Y la teoría que circula entre ellos es que el virus es como, ha sido una construcción de laboratorio para el uso posterior de la tecnología de 5G. ¿Cómo se llamaría? La que estamos ahora con los celulares es 4G y ahora sería la 5G. Entonces están haciendo unas teorías conspirativas que esto es negocio de Bill Gates, que es el que más está poniendo plata para la vacuna en los Estados Unidos y luego te van a poner un microchip que va a vender él, etcétera, etcétera. Bueno, esto se presta para todo, parece una película de ciencia ficción, pero bueno, también implica el reencauzar la situación posterior a un problema tan grande como el que estamos atravesando, un nuevo orden, ¿no? Una nueva manera de ordenar la sociedad. En otros momentos habrá sido, esto disculpe la reina Isabel, en otro momento habrá sido, por ejemplo, en la década del 30, bueno, cómo superaban los países la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la caída, la Gran Depresión del año 30, o sea, todas son situaciones que hay que, después de esto, hay que encontrar un nuevo orden para resurgir. Entonces, para pensar en problemáticas, que lo que vamos a definir es esto, ya, a ver, Joana fue la que dijo de la alienación tecnológica. Sí, profe. Sí, bueno, Joana ya tendría el tema para trabajar, pueden seguir el que quiera el tema, para presentar qué implica creo que la alienación tecnológica, yo particularmente lo relacionaría a la salud mental, al tema de cómo nos está afectando a aspectos emocionales, aspectos así del estrés. Profe, Así. Sí. disculpe, otro tema podría ser también la falta de atención médica. Falta de atención médica. Piensen en esto, porque esto lo van a ocupar cuando miremos investigación. Cuando definen como problema social, el problema es falta de atención médica. Una característica tendría que ser, afecta a un grupo de personas y es efecto. ¿En dónde sería la falta o a quiénes sería la falta de atención médica? Y en el caso mío, por ejemplo, yo tenía una cita para hacerme ver ¿cómo se llama? Con un neurólogo. Ajá. Y bueno, me cancelaron toda la cita y me dijeron que cuando pase la cuarentena recién. Entonces sería, no sé, porque no sería la falta de atención médica como para definirlo, sería la explosión de los sistemas de salud que hace que hoy estén atendiéndose las urgencias. Hoy hay una crisis en el sistema de salud que tiene que redefinirse también. No solamente esto, o atienden urgencia, el neurólogo, por ejemplo, hoy veía el tema de la odontología, ¿no? Que son esa es una de las profesiones más en riesgo, porque si el virus se contagia por las mucosas y las cuestiones, uno piense que el odontólogo trabaja muy en cercanía con el paciente. Y hoy, ¿usted iría no al odontólogo? Yo no voy ni cuando no hay pandemia, imagínense si me... Claro, o sea, yo pienso que no, pero... Tengo que espantillar para él. Yo tenía que haber ido en febrero a que me cambien el gomito de los brackets y no por motivo en que tenía que ir a la noche, el turno nacional a la noche y bueno, tenía que ir a la universidad y no pude... No pudiste volver. El turno. Sí, bueno, ahora una de las profesiones a redefinirse para la atención de la medicina tiene que repensarla. El neurólogo a lo mejor tiene otros recaudos para poder trabajar, van a empezar de a poco a abrirse las consultas, pero el odontólogo, que es el que mayor riesgo tiene que tener, bueno, como esos trajes, esas máscaras, mayores cuidados que salen caros, que no están cubriendo las obras sociales. Así que bueno, ahí hay un problema que tiene que ver con no sé si el concepto de falta de atención, sino una redefinición de los sistemas de salud para la atención. Mi hermana mañana tiene consulta en el odontólogo. Ya le dije. O sea, bueno, atienden a un paciente cada 2 horas, creo que es algo así. Sí,
Sí. Y 4 pacientes por día. Por así día. Y por día. mañana Y bueno, tiene- y sé que algunos, porque tengo amigos odontólogos, que ya han tenido que comprarse como la protección adecuada, ¿no? Para poder llegar a esto. Bueno, creo que muchas profesiones, el gimnasio, una de las grandes cosas que decía, no sé quién si ustedes van al gimnasio, ¿cómo van a ser los gimnasios hoy? Menos personas, el alcohol en gel, la distancia, así que bueno, la verdad que no sé cómo será la vida posterior, el retorno a la vida posterior a esto, la peluquería, estamos todas las mujeres con la peluquería, el tema de la peluquería, todo lo que implique aglomeración de gente, todo lo que implique eso, la vuelta a clases, chicos, la verdad que no sé, nosotros somos poquitos, pero por ejemplo, en la AULAR, el sábado tuve clase con los profes, me decían que hay aulas que son 250 personas. Hay años que tienen en contador público, en abogacía, que tienen mucha gente, son aulas de 200 personas. No les va a alcanzar las 24 horas para hacer comisiones que vayan cursando en función de eso. Pero sí, el sistema de salud sería el problema, ¿no? La atención en el sistema de salud. ¿Algún otro problema que se les venga, alguna definición de problemática? ¿Ninguna? Bueno, nosotros hay algo de las problemáticas que la mayoría tiene que ver, y con esto voy a ir cerrando para que podamos, la semana que viene, ya voy a averiguar bien qué está sucediendo para compartirles. Lo mismo le voy a subir los Power al aula para que lo tengan como texto. Pero esta semana terminen el trabajo de la unidad 1 y ya vamos a empezar con el foro. Les voy a subir el foro de a poco de la unidad 2, para que empecemos a dialogar sobre esto, vayan pensando qué problema, qué pueden pensar, así como les salga, chicos, a lo mejor así. El texto como falta de atención de salud y entre todo vamos diciendo, ¿esa sería un problema o sería un concepto más amplio la problemática? ¿Sí? Así que vayan pensando alguna problemática que se puedan definir. La mayoría de las problemáticas hoy están atravesadas por estas cuestiones económicas y que implican la reconfiguración del rol del Estado. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos trabajando en universidad llegamos hasta peronismo y esta definición de Estado paternalista, que hoy, cuando uno lo escucha al presidente, hay un retorno a esa concepción de Estado paternal, ¿no? Ese papá Estado te cuida, no te vayas, que papá Estado te cuida, te hace falta, no podés, no te alcanza la plata, acá está la subvención, no tenés salud, acá te doy salud. Bueno, hay un retorno de este Estado paternal. El tema es, cuando este Estado se retira, que no va a ser para siempre de este modo, en algunos casos sigue siendo sostenida la asistencia estatal, cuando este Estado se retira, ¿qué sucede con aquellos que tienen esa asistencia? Y es lo que se ha producido en los últimos años, del retiro del Estado paternalista, la aparición de este modelo más del mercado, de este modelo más neoliberal para las cuestiones sociales, y es esta ruptura de los efectos sociales de la crisis. Que sacaron los plancitos y se murieron todos. ¿Los qué? ¿Sacaron qué? Sacaron los plancitos y se murieron todos. Y si los sacarían, siguen estando los planes. Pero, por ejemplo, la gran discusión que hubo, pensemos que los dos modelos de Estado, para poder pensar el retiro del Estado y la presencia del Estado, serían los dos modelos de país. El modelo de país que hemos tenido desde lo que a Macri se lo relaciona con el modelo más neoliberal, más presencia de la economía de mercado, las grandes corporaciones, etcétera, y este modelo más popular, más de asistencia, más etcétera. El equilibrio entre ambos estaría bueno, pero el tema es cómo se configura cuando ya estamos en una sociedad que tiene una grieta, que está medio difícil de poder generar estos lazos sociales que se proclaman, cómo se reconfiguran los vínculos
y cómo se reconfiguran algunos aspectos de las vidas de la gente, en la cual no se le ha, la discusión de los planes sociales era cuando el anterior gobierno decía, para cobrar un plan, ahora tienen que estudiar, trabajar, hacer un oficio, y la gente empezó a hacer marcha diciendo, no, ¿cómo? Estos son, nos quieren expulsar del sistema. Entonces, ahí lo que está en juego, más allá de la política, es un valor que también define un problema social. Es un esquema de vida, forma de vida, que hay algo de la educación que no logró impactar, ¿no? La educación, concepciones, etc. Pero uno de los grandes problemas que tiene la Argentina hoy es la polarización social, es la fragmentación social, es que esto, además de todo lo que ha desnudado esta pandemia, que son los problemas que hemos ido hablando, también ha desnudado las desigualdades educativas y de acceso a ciertos recursos tecnológicos que tenemos todos, o no todos, que no todos tenemos, para poderse continuar con el estudio. Acá en Capital puede haber zonas de chicos, compañeros de ustedes, que a lo mejor se mudaron a un barrio y no llegó a internet, no tienen internet o no tienen una sola computadora para toda una familia. En el interior hay parajes de la Rioja que pensar en un aula virtual es imposible, y el único acceso que tienen los estudiantes es un teléfono con datos que si lo usas mucho se te acaba y tenés que comprar un abono. Entonces, la desigualdad social, las posibilidades de acceso, de recursos, también es un gran problema hoy, que esta pandemia también nos ha ayudado a desnudar, ¿no? Nos ha desnudado. Así que bueno, estamos atravesadas por las problemáticas sociales, son grandes situaciones problemáticas de los estados que tienen que resolver. El tema es cómo generar políticas, intervenciones, políticas públicas, instancias alternativas para superar estas problemáticas. La fragmentación social es un dilema de todos los países, de todas las políticas. Sería pensar desde qué estrategia educativa hoy, a mí me desvela no saber quiénes no están aquí de los que se habían inscrito. Por ejemplo, de los que ustedes más o menos tenía 39 que estaban en primer año de electrónica, y hay un promedio de 25, 26. ¿Dónde están los que no están en el aula? ¿Si van a seguir? ¿Cómo podemos hacer para recuperarlos? Bueno, estas son situaciones que hay que pensar desde ámbitos de toma de decisiones para poder intervenir sobre las problemáticas. Como futuros profesionales que son ustedes, ¿para qué mirar esta unidad? Bueno, es para tener conciencia amplia del mundo en el que estamos, de las situaciones que atravesamos y cómo desde el rol de profesional, que es más amplio que el de una profesión, o sea, uno más allá de ese texto que vimos en Ortega y Gasset, más allá de ser ingeniero, abogado, yo soy pedagoga o lo que sea, somos egresados de escuelas de universidades en donde la sociedad ha invertido, ha acompañado nuestra formación, muchos no están formándose, pero con sus impuestos nos mantienen, entonces hay algo de nuestro trabajo que hay que trabajar para poder colaborar en la mejora de esto. Esa es la justificación por la cual esta es una unidad para pensarnos, ¿sí? Como sociedad hoy. Y esa va a ser la invitación para el foro. Vamos a abrirlo en la semana, vamos a tener esta y la otra semana para trabajar estas cosas, así que yo los invito a que esta semana terminen el trabajo, ese del práctico número 1, que es de la primera unidad, que esa sería la evaluación integral de esa unidad. Y luego, en su tiempo, vayan, ya voy a abrir el foro en la semana y vamos a ir participando. La invitación es que vayan pensando una problemática social, que pueden definir ustedes como problema social, y vamos a seleccionar 3 y vamos a buscar una bibliografía para que entre todos hagamos una lectura de eso, ¿sí? ¿Les parece que sí? Sí, Pablo.
podés integrarlos a los dos, ¿sí? Primero explicando una parte del texto, lo que es la reforma y luego del peronismo, pero puede ser como un pequeño ensayo, algo chiquito que contenga las dos temáticas. Las preguntas que están son a modo de guía para que puedan responder y recuperar los conceptos más importantes, ¿sí? ¿Está claro, Pablo? ¿Sí? Sí, sí, con que puedan reconstruir como un texto, o sea, punto y o sea, viste que a veces pones pregunta, respuesta, pregunta y respuesta, como que aparezca como un texto descriptivo, explicativo, con esa característica. Ya lo vamos a ir mejorando durante el año, para el segundo cuatrimestre, cuando veamos redacción, algunas cuestiones más de lo académico, pero la idea es que puedan sintetizar las ideas principales en base a esas cosas. Y para esta temática, si les parece, uno de los temas que podemos elegir es la alienación tecnológica que surgió acá. Podemos buscar 2 temas más para compartir entre todos 3 textos básicos sobre los cuales podemos pensar y opinar. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, ¿cuál sería el otro tema que podemos trabajar? La alienación tecnológica, o la situación de la presencia de la tecnología. El segundo tema, algo de lo social, fragmentación social, ¿les parece de ese tema? O piénsenlo y lo suben al aula y me lo dicen para que yo busque los textos. Bueno, profe. ¿Qué tema? ¿Qué tema le interesaría? Lo más importante es que ustedes me digan qué tema le interesaría leer. No recuerdo si había salido de otro tema acá, así como que lo podamos trabajar. Pero bueno, Mica, cualquier cosa tiene mi teléfono, para cualquier cosa vamos a ver si armamos un grupo. Lo de fragmentación, ¿La lo de fragmentación social está bueno, el tema es bastante amplio, porque sí. hay ciertas personas que quedan regidas de ciertos ámbitos sociales, ya sea a nivel claro, excluidas de ciertos ámbitos sociales a través ya sea de educación, por nivel económico, o sea, lo que sea, digamos, así que... Bien, bueno, ponemos un texto sobre eso, un tema sobre eso para opinar, porque en realidad es para pensarnos a nosotros mismos. Como les digo, hay determinantes que tienen que ver luego para que vean cómo desde la lectura de un tema que es objetivo, a veces también se cruzan aspectos subjetivos. Esa cuestión de la fragmentación social, ¿no? Lleva a pensar, como les contaba como anécdota la vez pasada, el concepto de mérito, quién debe estar aquí, quién no. Ese ingeniero, no era ingeniero, era un abogado, no sé qué, que me dijo un día, los hijos de la gente de determinada clase no debería estar acá. Y en eso, cuando él alba su opinión, yo soy hija de un cocinero, o sea, no debería estar donde estoy, si fuera por ese concepto. Mi papi era pastelero, cocinero, teníamos un restaurante, o sea, toda la vida trabajó en la cocina, no tenía título profesional. Entonces, eso también es una representación que genera una manera de mirar el mundo, de generar política, y para eso también es bueno pensar en un problema. Así que eso vamos a poner como texto, algunas cuestiones, y pensar en estas posibilidades que nos dé salida de esas situaciones de dilema. Bueno, y ya pensamos el tercer tema, cualquier cosa ahí me dice, diga usted, ya busco un texto de lo que vinimos hablando, a lo mejor algunas cuestiones de la medicina, de los avances de la biomédica que hoy también está pensando, voy a buscarles unos textos cortos que podamos pensar para no llenarlos de lectura. Bien, chicos, como siempre, gracias por estar ahí, por escucharme. Estamos en contacto por el aula, capaz que el jueves, para que tengan tiempo de dedicarse al trabajo, recién les habilite el foro, así se quedan tranquilos haciendo lo otro. Y cualquier cosa, se comunican conmigo. ¿Qué necesitas? No, le preguntaba nomás si ya terminaba la clase porque me olvidé los horarios.
Sí, no, los tengo más cortos porque la verdad que yo me pongo en su lugar. Creo que una clase virtual, más de 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, no tiene que ser. Porque me imagino No, que yo quería decirle que hace poco me uní a, ¿cómo se llama? A la UTN porque entré muy tarde yo y recién me estoy adaptando a esto que es las clases virtuales y todo eso. Las clases virtuales, bien, sí, me imagino. Bueno, pero ¿vos tuviste en la unidad 1? No, hace un par de días entré yo en lo que es la UTN, pero... Ah, bien, bueno, escúchame, ¿estás entrando al aula virtual? Sí. Bueno, vos mandame el trabajo, yo después del trabajo voy a ir mirando bien las participaciones y todo, y si falta algo de lo que se solicita y de todo, ya después lo vamos a tener instancias o de recuperación de asistencia o de recuperación de actividades, ¿sí? Pero lo importante es que vayas siguiendo y cualquier consulta me avisas. Bien. Sí. Sí. No, ponelo, pues si está bien, ponele una foto y ponele un Word, está bien. Sí. Estaba por decir que me parece una falta de respeto que me haya interrumpido. Estábamos hablando yo y usted y el chico Pablo me interrumpió. Me parece una falta de respeto. No, pero yo también pensé que ya habías terminado, perdón, no. Sí, estamos todos aprendiendo porque esto es difícil manejarlo, el tema de la interacción. Tranquilo, viejo. Bueno, no se preocupen, no, estamos todos aprendiendo, más que nada porque miren, como la app tampoco la manejo yo, porque si fuera que manejo yo esta cosa del host, uno podría estar habilitando, levantan la mano y habilitan, no sé quién es el anfitrión, creo que es la gente de TIC, así que a veces se nos arma lío con las interacciones, así que no, estamos todos en situación de aprendizaje, no hay problema. Bueno, ¿alguien más iba a hacerme una pregunta? Sí, yo, profe, quería preguntarle si la parte de universidad liberal entra como modelo de universidad. Universidad liberal, lo que pasa es que ese modelo de universidad liberal respondería al modelo napoleónico, como concepto de modelo, ¿sí? El concepto de lo liberal como concepto es esta cuestión de qué tipo de formación ofrece y qué características tiene. La laicidad, lo público, es más una correspondencia al modelo napoleónico de universidad. Bueno, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, gracias. Cualquier cosa nos comunicamos, armen el trabajo y lo estamos y lo vamos viendo y nos vemos en el foro que les armo en la semana y ya busco los textos en estos días. Cuídense y estamos en contacto. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.